Me llamo Daniel. Tengo 58 años y, hasta hace poco, creía haber sido un buen padre. Nunca esperé ser el padre perfecto, nadie lo es, pero me presenté. Pagué las clases de piano, la ortodoncia, la matrícula universitaria, todos los campamentos de verano y los reventones de neumáticos de emergencia. Era de los que reorganizaban las reuniones de la junta directiva para poder asistir a las obras de teatro escolares. No lo digo para presumir. Lo digo porque pensé que significaba algo, especialmente para mi hija, Claire. Claire ya tiene 27 años. Es ambiciosa, brillante y hermosa. Su madre y yo nos divorciamos cuando ella tenía 9 años, y aunque la custodia estaba dividida al 50%, siempre tuve que esforzarme más para seguir en su vida. Su madre se volvió a casar un año después con un hombre llamado Greg. Es dentista, un tipo tranquilo que usa polos incluso en invierno. Claire lo llamó Greg durante años hasta que cumplió 15, y de repente era papá Greg, y yo me convertí en Daniel. Me dolió, pero lo acepté. Era una adolescente que intentaba rehacer su vida, y no quería añadir más caos. Aún así, me mantuve presente. Cuando llegó a Northwestern, lloré por teléfono. Cuando se rompió la pierna esquiando en el último año, volé y me alojé en un motel de mala muerte solo para llevarla a fisioterapia. Pensé que habíamos superado lo que hubiera pasado entre nosotros durante la adolescencia. Volvíamos a tener bromas privadas. Almuerzos dominicales cuando ella volvía a casa. Largas llamadas telefónicas sobre entrevistas de trabajo y la búsqueda de apartamento. Entonces, cuando me dijo que se iba a casar, pensé, ya está, círculo completo. Acompañaré a mi hija al altar, seré parte de su día más feliz, quizás incluso brindis con un público que emocione a todos. Ella me pidió que la ayudara con la boda desde el principio, no solo emocionalmente, sino también económicamente. No será enorme, dijo, pero ya sabes que los lugares y los fotógrafos son caros. Ni lo dudé. Le dije que aportaría $40,000. Ella me abrazó y me dijo, eres el mejor papá. Y dejé que esa palabra penetrara en mí, papá. Las cosas empezaron a ir mal unos 6 meses antes de la boda. Ya no me informaban mucho. Al principio, lo atribuí a que estaba abrumada. Planear una boda no es ninguna broma. Pero luego comencé a notar pequeñas cosas. Ella se refería a Greg y a su madre como el equipo de padres, mencionaba casualmente cómo Greg cubría el alcohol o cómo papá Greg la ayudó a elegir el lugar. Cuando le ofrecí ayuda con el plano de los asientos, se rió y dijo, no te preocupes, Daniel, mamá y papá están al tanto. No dije nada. Me quedé mirando mi teléfono después, y me pregunté cuándo exactamente me habían reemplazado. Aproximadamente una semana antes de la ceremonia, Claire me invitó a la cena de ensayo final. ¿Me acompañarás al altar? Claro, dijo por teléfono. Pero, por favor, Daniel, no te preocupes por ti, ¿vale? No es momento para emociones incómodas. Recuerdo estar sentada en mi cocina mirando la foto enmarcada nuestra de su graduación de la secundaria, ella con su birrete y toga, yo radiante, y sentir como si alguien hubiera comenzado lentamente a borrarme de mi propia vida. Me presenté a la cena, sonreí durante toda la cena, me reí cuando debía hacerlo, estreché la mano de familiares y futuros suegros. Greg fue, por supuesto, la estrella de la noche. Se hicieron brindis en su honor. Ha sido como un segundo padre para ella, dijo alguien. Casi me ahogo con mi bebida. Luego llegó el programa de la boda, un folleto impreso y encuadernado con biografías, agradecimientos y un itinerario completo. Mi nombre no aparecía. Ni una sola vez. Bajo padre de la novia decía, Gregory A. Walters. Había una sinopsis de 2 párrafos sobre cómo él había sido un pilar en la vida de Claire desde que era niña y cómo había moldeado su visión de lo que es un buen hombre. Hojeé el resto y quedé atónito. No me mencionaron. No me dieron las gracias. Ni siquiera una nota al pie. Solo Daniel, el chico que la acompañaba al altar. Un asiento de relleno. Cuando le pregunté a Claire sobre esto, ella le quitó importancia. Anda ya. Sigues acompañándome al altar, Daniel. ¡Qué gran cosa! Pero Greg también me crió, ¿sabes? Simplemente no quería confundir a nadie. Confundir a alguien. Repetí las palabras con un sabor agrio en mi boca. Ella me miró como si estuviera siendo dramático. No le des mucha importancia, por favor. No se trata de ti.
Solo déjame tener mi día. Salí del ensayo esa noche sintiéndome como un fantasma, invisible, desechable. Conduje hasta casa y me senté en él. Entrada por 1 hora, 40.000. Eso fue lo que contribuía a esta farsa. Pagué el vestido, las flores, el depósito del catering, la música. Y ahora, me decían explícitamente que no lo hiciera sobre mí, como si fuera una especie de lastre emocional. Dormí fatal esa noche. Tenía un nudo en el estómago. La mañana de la boda, debía llegar temprano para ayudar a acomodar a algunos invitados y prepararme para el camino al altar. Llevé mi traje, lustraba mis zapatos e incluso me puse la corbata que Clare dijo que le gustaba. Pero algo estaba cambiando dentro de mí, algo que llevaba meses, quizá años cociéndose a fuego lento. La falta de respeto no era nueva, simplemente había llegado a su punto álgido. Llegué al lugar, le entregué las llaves del coche al aparcacoches y entré. Greg ya estaba allí, sonriendo como un rey. Clare se estaba maquillando en la suite nupcial, así que pensé que tenía algo de tiempo. Entré a la trastienda, donde la coordinadora del lugar estaba liquidando el saldo pendiente. Me apoyé en el borde del escritorio y le pregunté con calma, «Oye, ¿podrías recordarme cuánto me queda por pagar?» Ella me dio el número, no uno pequeño. «¿Y todo esto está en mi cuenta, no?» pregunté. «Sí», dijo, tecleando. «El último pago se procesará una vez que comience la ceremonia. Programado para procesarse automáticamente a las 2 de la tarde. Respiré profundamente. ¿Cancelarlo? Parpadeo. Señor, estoy retirando mi pago. Cancele el cargo automático. Pero esto causará un problema con... Lo sé. Le entregué mi identificación para confirmar la autorización. Pero si no soy lo suficientemente bueno como para figurar como padre de la novia, entonces no necesito financiar esta farsa. Fue entonces cuando las cosas empezaron a complicarse. Créeme, a partir de ahí solo se complicaron más. La mirada de la coordinadora era una mezcla de pánico y confusión. Balbuceó algo sobre contratos y cargos por pagos atrasados, pero yo no iba a ceder. Me repetí con calma pero con firmeza, tiene autorización para cancelar el pago. Si hay una cláusula de incumplimiento, indíquemelo. Se quedó mirando la pantalla por un momento más y luego asintió lentamente, sabiendo que no podía ignorar a la persona que pagaba la cuenta. Salí de la oficina y respiré profundamente. El patio se llenó de música suave y risas. Filas de sillas blancas. Los invitados empezaban a llegar. Una niña de las flores persiguiendo burbujas. Por un instante, pensé en seguir adelante con todo de todas formas, por la paz, por la familia. Pero entonces recordé cómo me había mirado Clare la noche anterior, como si yo fuera una antigua obligación que había que controlar. No un padre, no un ser humano, solo una cartera con un nombre que no quería que se imprimiera. Greg estaba charlando cerca del bar, riéndose con el novio y algunos de sus compañeros de golf. Me acerqué a él por detrás. «Tenemos que hablar», le dije. Se dio la vuelta, con una sonrisa vacilante. Ahora no es realmente él. Ahora es el momento, interrumpí. Sabías del programa. Sabías que no me mencionaron. Miró a su alrededor, claramente tratando de evitar una escena. Daniel, este no es el lugar. Tienes toda la razón, no es el lugar. Pero tampoco es el lugar para que un hombre se atribuya el mérito de criar a alguien a quien no apoyó ni un solo día de su vida. ¿Pagaste la Northwestern? ¿La entrada de su primer coche? ¿Esa pasantía? ¿El alquiler en Washington, D.C.? No. Apareciste cuando ya todo estaba bien. Así que no me mires con esa sonrisa de papá como si te hubieras ganado algo hoy. Se puso rígido, pero no discutió. No le di oportunidad. Me alejé antes de que pudiera decir nada más. Era poco más de la 1:30 cuando finalmente llegué a la suite nupcial. Clare estaba sentada frente al espejo, mientras su maquilladora le estaba maquillando los ojos. Su vestido era precioso, mangas de encaje y un sutil brillo en la falda. Y por un instante, vi a la niña que solía ser. Pero esa imagen se hizo añicos en el momento en que ella se giró y me vio. «Daniel», dijo, visiblemente molesta, «¿por qué entras así? Se supone que deberías estar afuera». «Cancelé el último pago de la boda», dije sin pausa. Se le cayó la mandíbula. «¿Qué?» «Saqué los $40.000. El lugar y los vendedores serán notificados en cualquier momento».
No puedes hacer eso. Chilló, poniéndose de pie. ¿Bromeas? La ceremonia empieza en 20 minutos. ¿Qué te pasa? Mantuve la calma. Había ensayado este momento toda la noche. Me dijeron que no me centrara en este día. Bien. Pero no esperes que financie una fantasía donde ni siquiera soy reconocido. Fui lo suficientemente bueno para escribir cheques, pero no lo suficientemente bueno para figurar como tu padre. Querías que Greg fuera tu papá hoy. Que lo pague él. Su voz iba subiendo de tono y presa del pánico. Esto es una locura. Ya están todos aquí. Ya están sirviendo la comida. La música. ¿Sabes lo mal que me va a quedar, Claire? Dije en voz baja. Te habría dado el mundo. Lo único que quería era volver a sentirme como tu padre, pero me borraron. Tú elegiste borrarme, así que ahora elijo alejarme. Ella abrió la boca como si quisiera gritar, pero el coordinador irrumpió en la habitación detrás de mí, sin aliento. Señorita Reynolds, lamento interrumpir, pero acabamos de recibir un aviso de la floristería y el servicio de catering. Los han puesto en espera y la banda no se instalará hasta que se acredite el pago final. Claire se volvió blanca como un fantasma. Su madre entró justo después, arrastrando a Greg detrás de ella. ¿Qué pasa?, espetó. ¿Por qué el personal actúa como si la boda se hubiera cancelado? Pregúntale a tu marido, dije con frialdad. O mejor aún, pregúntale a tu hija. Greg dio un paso adelante, intentando suavizar las cosas con ese tono practicado y apaciguador. Daniel, vamos, eres mejor que esto. No, Greg. Fui mejor que esto, durante años, pero hoy no. Claire miró a su madre y luego a mí. Su rostro era una mezcla de rabia y miedo. ¿En serio vas a humillarme así delante de todos? Simplemente la miré y le dije. Ya me hiciste eso. Simplemente no creías que te respondería. Me di la vuelta y salí de la habitación antes de que ella pudiera decir algo más. El pasillo estaba repleto de murmullos mientras los invitados empezaban a notar que algo andaba mal. Los empleados retrocedían en silencio, sin saber si debían continuar. Mi teléfono vibró con una llamada perdida del local. La ignoré. Caminé por el jardín hacia el estacionamiento, pasando junto a invitados que parecían confundidos, luego preocupados. Podía oír susurros detrás de mí. ¿No es ese el padre de la novia? ¿Por qué se va? Y en algún lugar detrás de mí, la voz de Claire se alza por encima de todo, tratando de mantener la ilusión unida. Pero las ilusiones cuestan dinero, y yo acababa de quitarle la mágica. Ahora el reloj estaba corriendo. Cuando llegué a mi auto, me temblaban las manos, no por los nervios, sino por el peso de lo que acababa de hacer. Durante años, me dejé marginar. Sonreí en los cumpleaños donde solo pensaba en mí. Acepté mensajes del Día del Padre que decían gracias en lugar de te quiero. Dejé que Claire y su madre redefinieran nuestra familia como si yo fuera una extraña nota al pie a la que gentilmente permitían rodearse. Pero esta fue la primera vez que sentí que recuperé mi dignidad. Me senté en el asiento del conductor con la puerta aún abierta, escuchando los sonidos ambientales que llegaban del lugar, el suave murmullo de los invitados confundidos, el sonido distante de los cubiertos, el sonido agudo y entrecortado de la madre de Claire en su teléfono. Luego se oyeron pasos rápidos. Una vez me miré al espejo y vi al prometido de Claire, Jason, corriendo hacia mí. Era un buen chico, tranquilo, tipo NBA, un poco demasiado refinado para mi gusto, pero siempre me estrechaba la mano con firmeza y me miraba a los ojos. Daniel, gritó mientras recuperaba el aliento junto a mi ventana. Por favor, necesito entender qué está pasando. Apagué el motor, pero no salí. Pregúntale a tu novia, dije. Sí, dijo rápidamente. Está entrando en pánico. Dijo que cancelaste el pago y te marchaste. También les dijo a todos que Greg era su padre. Dije, manteniendo la voz serena. ¿Viste el programa? Jason parpadeó al ver el pequeño folleto. Quiero decir, sí, lo ojeé. ¿Notaste mi nombre? Abrió la boca y luego se detuvo. No creo haberlo hecho, porque no estaba allí. Yo dije, ni una sola vez. Se quedó quieto por un momento, procesando eso. Vale, pero sigues siendo su padre. Sigues acompañándola al altar, ¿verdad? ¿Por qué acompañaría al altar a una desconocida? Pregunté, ladeando la cabeza.
sobre todo a una que ni siquiera puede admitir que soy su padre. Jason se frotó la cara, claramente estresado. Mira, lo entiendo, es horrible. No sabía nada de esto. Pero cancelar el pago va a arruinarlo todo. Me reí sin humor. Sí, ese es el punto. Me miró como si no supiera si estar enojado o agradecido. ¿Realmente la amabas? Todavía lo hago, dije en voz baja. Pero a veces amar significa no dejarse pisotear. Si quería que Greg fuera el héroe del día, lo era. También podía ser quien explicara por qué la banda no tocaba y el servicio de catering se estaba yendo. Jason asintió lentamente, dio un paso atrás y dijo, probablemente debería ir a ocuparme de las consecuencias. Asentí. Buena suerte. Se dio la vuelta y se alejó, con la cabeza agacha y sacando ya su teléfono. Esperé unos minutos más, simplemente respirando, dejando que el peso de todo se asentara. Una parte de mí se preguntaba si me arrepentiría, si miraría atrás y pensaría que debería haber aceptado la ofensa y haber mantenido la paz. Pero otra parte de mí, una que había guardado silencio durante años, finalmente exhalaba. Luego vino la siguiente ola. Mi teléfono vibró 6 veces seguidas. Claire, luego su madre, luego Greg, luego otra vez Claire, luego Jason y, curiosamente, la hermana de mi ex, Karen. No contesté. Apagué el teléfono por completo. Los dejé ahí un rato. Unos momentos después, mientras estaba sentado allí mirando a los invitados a través de los setos, como un observador silencioso de mi propio borrado, lo vi. En el momento en que el organizador se acercó al podio, le susurró algo al oficiante, y entonces el caos empezó a extenderse por las sillas. Los invitados se giraban unos hacia otros, susurrando. Alguien miraba su reloj. Un camarero que llevaba entremeses se detenía torpemente. Y entonces llegó la verdadera tormenta. Clara irrumpió por la puerta trasera del patio como una ráfaga de pánico puro, todavía con el vestido puesto, los tacones resonando contra la piedra, el velo deslizándose de un hombro. Sus ojos recorrieron el aparcamiento hasta que se fijaron en mí. Ella se dirigió furiosa hacia el coche, con sus damas de honor siguiéndola como un tren de confusión rosa. «Daniel», gritó. «No me vas a hacer esto». Salí del coche, pero no me acerqué a ella. Se detuvo a pocos metros, con la voz temblorosa. ¿Tienes idea de lo cruel que es esto? «Cruel», repetí, atónita. «Claire, me borraste de tu vida, por escrito, el día de tu boda, delante de todos. No lo olvidaste sin más. Decidiste conscientemente actuar como si no fuera tu padre». «No lo decía en serio», dijo con la voz entrecortada. «Simplemente fue más fácil. Greg ha estado más presente». Pregunté, ¿más útil? ¿Más dispuesto a fingir que esta versión de la historia encaja con la estética? Ella no respondió. Bajé la voz. Quería que este día fuera perfecto para ti. De verdad. Pero no voy a financiar una boda en la que se espera que aparezca, sonría y luego desaparezca en silencio. Eso no es amor, Claire. Eso es explotación. Una de sus damas de honor intentó intervenir torpemente. Tal vez deberíamos calmarnos todas. No, espetó Claire, con los ojos encendidos. Lo hace a propósito para arruinarme el día. Solo la miré, tranquila ahora. No, lo arruinaste en el momento en que decidiste que no importaba. Luego volví a mi coche. Detrás de mí, la oí llamar de nuevo. Luego otra voz. Jason, probablemente intentando jalarla para que volviera a entrar. No esperé a oír el resto. Me alejé, despacio a propósito, pasando junto a los coches, a los familiares confundidos, al arco del alquiler adornado con flores que había pagado. Y al doblar la esquina, vi llegar la primera furgoneta, la florista descargando, y luego deteniéndose, esperando una llamada que nunca llegaría. Porque papá ya no pagaba la cuenta. Y papá ya no fingía ser invisible. Pero lo que no sabía es que eso era solo el comienzo. No conduje a casa de inmediato. En cambio, me detuve en un tranquilo mirador a unos 10 minutos del lugar, uno de esos lugares que solo recuerdas cuando necesitas pensar. Era una colina que dominaba el pueblo donde Claire creció. Desde allí, podía ver los campanarios de antiguas iglesias, los tejados de los edificios de oficinas e incluso el límite del parque donde solía llevarla a los columpios cuando tenía 5 años.
Me pareció extrañamente poético, como si estuviera viendo la escena final de una película para la que nunca hice una audición, sino que se reprodujo en silencio hasta que aparecieron los créditos. Me quedé allí casi una hora, sin música ni distracciones. Solo el viento en el salpicadero y el silencio que sigue a una tormenta que nunca quisiste provocar, pero no tuviste más remedio. Cuando volví a encender mi teléfono, tenía 32 llamadas perdidas, una docena de mensajes de voz y más mensajes de texto de los que podía contar. Pasé por alto la mayoría de ellos, pero algunos se destacaron. Jason, llámame, por favor. No creo que podamos solucionar esto, pero quiero intentarlo. Mi exesposa, ¿qué te pasa? Humillaste a Claire. Nos avergonzaste a todos. Claire, te odio. De verdad. Espero que estés orgullosa de ti misma. Luego, 5 minutos después. Claire, no quise decir eso. Llámame, por favor. Tenemos que hablar. Y por último, un solo mensaje de Greg. Greg, por si te sirve de algo, lo entiendo. Yo tampoco me habría quedado callado. Eso me hizo reflexionar. No porque lo perdonara, sino porque al menos lo entendía. Esa noche, volví a casa, apagué la luz del porche e ignoré el timbre cuando sonó a las 9:47 de la noche. Sabía que alguien vendría a buscarme. No me importó. La verdad es que, por primera vez en años, no me sentí cobarde por callarme. Me sentí firme, como si por fin le hubiera demostrado a mi hija que no era solo el hombre en el fondo de su historia. Tenía agallas, y ella se había excedido. Las consecuencias fueron peores de lo que imaginaba. La boda, técnicamente, finalmente se celebró. Por lo que supe gracias a amigos en común y un par de vídeos publicados en redes sociales, antes de que la gente se diera cuenta, Greg intervino y se ofreció a cubrir el saldo pendiente, no porque estuviera ansioso, sino porque los invitados ya estaban sentados y la vergüenza aumentaba rápidamente. Pero,